Les invito a abrir la escritura en la epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y el tema de hoy se titula "Queda mucho por conquistar". Y está inspirado en Josué 13, versículo 1, pero también en la vida del profeta Elías. Dice así la palabra en Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Padre, delante de tu iglesia exponemos tu palabra, tu santa palabra, que ella nos edifique, nos exhorte y nos consuele. Y que hoy, Padre, esta palabra sea viva y produzca en todos nosotros la conquista que en ti necesitamos todavía alcanzar. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, le voy a pedir que tengamos ahí capítulo 17, 18 y 19 a la mano. Y voy a tratar de hacer rápidamente una semblanza. Santiago nos dice, nos da un tiempo en el cual Elías tuvo su mejor momento, por decirlo de alguna manera ministerialmente. ¿De cuánto tiempo fue? 3 años, 6 meses. Los primeros 2 años de esos 3 años, 6 meses, los podemos encontrar en el capítulo 17. La situación por la que está viviendo el pueblo de Dios es de una terrible idolatría, el culto a Baal y a Acera, dos deidades promovidas por Jezabel e influenciando a su esposo Acab, han traído un juicio contra la nación. Y Elías es el instrumento de Dios para cerrar los cielos. En 1 Reyes 17:1 dice que Elías oró y pidió que no hubiese lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y Santiago nos dice que fueron 3 años, 6 meses. Se cerraron los ríos, las lluvias, y los ríos también empezaron a decrecer. Y Elías fue sustentado por Dios en esta crisis y en esta sequía en un arroyo, y era alimentado por cuervos con pan y carne. Después, cuando termina el río, cuando ya no hay más agua, entonces Elías se dirige a la región de Sarepta, donde tiene un encuentro con una mujer viuda que tiene un niño. Y él, cuando se acerca a ella, le pide de beber, ella le da agua, pero también el profeta se atreve a pedirle alimento. Y aquella mujer le dice: Señor mío, solamente tengo un poco de harina y de aceite, y es lo único que tengo, y pensaba yo prepararlo, comer con mi hijo y dejarnos morir. Pero Elías le dice: quiero que hagas primero comida para mí. Y Elías es un instrumento en las manos de Dios y provoca y produce un milagro de multiplicación. Y de acuerdo a la fe de aquella persona, mientras estuviera esa crisis y esa sequía,
la promesa es que a ella no le iba a faltar el aceite ni la harina. Después, el niño de aquella viuda muere y aquella viuda le reprocha a Elías y le dice: ¿para qué has llegado a esta casa? ¿Has venido para recordarme mi pasado, mi iniquidad? Y Elías tiene que buscar nuevamente a Dios. Toma a ese niño en su regazo y lo lleva a un aposento que le habían dado a él. Y en ese aposento, él le habla a Dios y le dice: aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. De alguna manera, Elías siente una responsabilidad por su presencia en ese hogar. Pero ahí, en esa oración y en ese clamor y en ese cuestionamiento a Dios, él, guiado por el Espíritu de Dios, se inclina sobre el niño y empieza a orar diciendo: te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño, dice, volvió a él y revivió. Este milagro provoca que aquella mujer declare en el versículo 24: tú eres varón de Dios, y la palabra de Jehová en tu boca es verdad. Ahí terminan los primeros 2 años de ese periodo de sequía. Esos 2 años los vive ahí, en el río y en Sarepta. Pero en el tercer año, en el capítulo 18, él va a tener un encuentro espiritual contra las fuerzas de Baal, de Jezabel y de Acab. Y se va a enfrentar a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. 850 personas alimentadas por la oscuridad. Qué situación tan difícil se ha de haber percibido en la nación y también en ese momento al estar rodeado de 850 personas que practican el ocultismo y la idolatría. Ahí se realiza una demostración espiritual, un reto, que el Dios que responda con fuego, ese será el Dios al que seguirá el pueblo. Los profetas de Baal preparan el holocausto, preparan altar, y dice en el versículo 26 del capítulo 18 que ellos desde la mañana hasta el mediodía gritaban: Baal, respóndenos. Pero Baal no le respondía. Al mediodía, Elías se burlaba de ellos y les decía: por favor, grítenle, porque quizá está dormido o está meditando, tiene trabajo, va de camino. Hay que despertarle. Dice que clamaban a grandes voces aquellos profetas de Baal, falsos profetas. Y versículo 28 es muy descriptivo. Dice que chorreaba la sangre sobre ellos, donde ellos mismos se lastimaban, como una forma de que la deidad, las fuerzas de oscuridad, los demonios les respondieran. Cuando no pudieron hacer nada, dice que la actitud de aquellas personas era frenética, dice el versículo 29. Hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, aquellas personas estaban fuera de sí, en una hiperventilación, abriendo puertas espirituales cuando tu voluntad no está controlada por el Señor. Cuando no tenemos la mente de Cristo, entonces la mente puede ser un receptáculo de tantas y tantas cosas que no
no precisamente pueden venir de Dios. En ese frenesí, en ese aspecto de reacción frenética, toda la maldad y toda la influencia estaba ahí, pero había una unción mayor, la unción de Elías. Elías, después de esto, prepara holocausto, trae la madera, 12 piedras que son símbolo en nombre de las tribus de Israel, un símbolo de la intercesión, un símbolo del sacrificio de Cristo sobre su pueblo, esa cobertura que Él solo puede dar, fuego, preparar leña para que pudiera caer el fuego de Dios, sacrificar un buey, partir la carne, poner el holocausto y vaciar 12 cántaros de agua. Versículo 34. En un tiempo de sequía donde el agua valía muchísimo, ver cómo el agua se derramaba sobre ese altar, mojando la leña, la víctima, y él empezó a orar. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, Elías empezó a decir, y hoy podemos también decir, nosotros creemos en el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel o de Jacob. Creemos en el Dios que resucitó a Jesús de la muerte. Creemos en Jesucristo, Señor y Salvador, Señor de señores. Y aunque sea algo repetitivo que escuchamos, la verdad es que Jesucristo es el Señor de los señores. Y jamás nos cansaremos de decir que Él es el Señor de señores, el Verbo de Dios, el deseado de todas las naciones, el Alfa, el Omega, el primero y el último, la resurrección y la vida, la puerta, el buen pastor. Él es el sacrificio perfecto. Él es Yeshua, Él es Jesús el Mesías. En su nombre hoy estamos reunidos, en su nombre hoy hemos ministrado, hoy le hemos servido a través de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Somos un cuerpo, somos su iglesia, somos su especial tesoro. En ese Dios es en el cual creyó Elías, en el cual tú y yo creemos hoy en la actualidad, en este siglo XXI, y podemos también decirle al Señor: respóndeme, Jehová, respóndeme, Señor, para que el pueblo te conozca, para que esta ciudad te conozca, para que mi familia te conozca, para que mis amistades te conozcan. Respóndeme, Jehová, porque tú eres el Dios y el único que puede hacer volver el corazón de un pueblo hacia ti. En ese momento dice que cayó fuego del cielo. Versículo 38. Y consumió el holocausto, la leña, la víctima, las piedras inclusive. Viendo todo esto, el pueblo no le quedó más que confesar, y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor. Toda confesión es que Él es el Señor. Él es el Dios, el único y sabio Dios. Después de esto, Elías con su mano degolla a varios cientos de profetas de Baal. Cuando menos exterminó a 450 o a los 850 con su mano, degollando. Aquí son 3 años, 6 meses. Un tiempo de gloria y de triunfo. Y creo que Santiago es muy explícito cuando dice que Elías es como tú y yo, sujeto a pasiones. Todos nosotros tenemos tiempos de gloria, de triunfo, de victoria. Hay momentos que no podemos olvidar y que son inolvidables, porque Dios ha usado tu vida. Nos ha dado un testimonio, un respaldo. Elías fue usado por Dios como un hombre de poder. Poder para cerrar los cielos.
para tener un poder sobre la naturaleza. Fue un hombre que tuvo una unción para multiplicar, una unción de milagros. No faltó el aceite ni la harina a una viuda. Elías conoció el poder de la resurrección. Él, por su oración y su comunión con Dios, Dios le respaldó y le devolvió en el nombre del Señor el alma a alguien, a un pequeño que había muerto. En esos 3 años, 6 meses, Elías fue un gigante en la fe, un hombre poderoso, un hombre de buen nombre, reconocido, un hombre capaz de enfrentarse a las fuerzas de oscuridad en una contienda espiritual de ocultismo y de idolatría. Y Dios lo respaldó y exterminó a esos instrumentos de oscuridad. Después, él vuelve a orar y los cielos se abren y la sequía termina. Pero para concluir la reflexión de esta mañana, recibe un WhatsApp. Elías, te vas a morir mañana, porque acabaste con mis profetas. Una mujer llamada Jezabel le envía una amenaza, 19:2. Y eso es suficiente para que en el versículo 3 dice que viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Cómo podremos explicar a un hombre que acaba de degollar, de exterminar, cuando menos a 450 profetas? Un hombre que ha soportado la soledad, ha visto el poder de Dios, ha sido alimentado por Él, ha hecho milagros, conoce la resurrección. Ahora, un pequeño mensaje lo hace huir. Y no solamente eso, versículo 4. Basta ya, Jehová, quítame la vida. Me quiero morir. Hay momentos en los que todos nosotros podremos tener un quiebre emocional, un cansancio, una fatiga, un hastío. Esa es parte de ser hombres y mujeres como Elías, de las mismas pasiones, de altas y bajas. Nadie es un superhombre en la vida real. Por eso vino el Señor Jesús. Vino para fortalecernos, para levantarnos, para ayudarnos a crecer, a seguir caminando, a depender de Él. El cristianismo es dependencia de Dios constantemente, para que el débil pueda decir: fuerte soy en el Señor. Muchas veces les comento esto porque queda mucho por conquistar. Probablemente Dios ha usado tu vida. Tienes gratos recuerdos, grandes memorias, grandes testimonios. Pero muchas veces con un pequeño detalle, toda la grandeza de lo que Dios ha hecho en 3 años o en una década, en 20 años o en 50 años, se puede venir por la borda. Y podemos tener la misma reacción que este hombre: basta ya, Señor, quítame la vida. O ya no quiero estar ahí, quiero otra cosa. Y esa es la parte humana, entendible. Pero es importante no caer en el engaño de nuestra propia carne, porque tenemos 3 enemigos. Uno es el diablo, uno es el mundo, pero también otro enemigo es nuestra propia carne, nuestras propias pasiones, nuestra propia dualidad.
Y Dios está trabajando en nosotros para hacer de ti y de mí hombres y mujeres, jóvenes y niños de una sola pieza. A veces tenemos quiebres emocionales, decepciones espirituales, fatigas propias de un cansancio. Alguna vez una persona daba testimonio y decía, le hacían ya una fiesta de despedida por su edad y muchas cosas. Y decía, yo tuve que soportar y llevar mi cruz al atender a los niños en la iglesia. Nunca me gustó hacer eso, pero lo tomé como una cruz para mí. Wow. Qué triste vivir equivocada toda una vida. Encuentra tu verdadero lugar y tu ministerio. La idea es disfrutar lo que hacemos. Y menos darlo de testimonio, ¿eh? Dios de mi vida. Pero no se trata de eso. Se trata de disfrutar en el Señor. Hoy puede haber personas que están pasando por un momento de desgaste entre nosotros. Muchas personas a veces han acariciado la idea de quitarse la vida, de suicidarse. Muchas veces es gente joven que han perdido el propósito, el sentido a la vida. O a veces la edad no es un requisito también para un suicidio. Y es muy lamentable, terrible. Pero donde quiera que podamos llevar un mensaje, el mensaje de esperanza, podemos decirle a las personas que hoy han acariciado en su mente aún el suicidio: detente, no lo hagas. No permitas que el desgaste, esa esencia a veces vulnerable de nosotros, nos pueda llevar a caminos equivocados. Hay detalles que no he podido olvidar en mi vida, agradables como desagradables, pero recuerdo que en alguna ocasión, en una mañana, tuve una visión de una persona de un banco que estaba acariciando la idea de suicidarse. Era una mujer. Y me venía a la mente el banco que estaba cerca de la iglesia donde yo estaba trabajando ahí como pastor, ministrando como pastor. Y lo que hice fue decirle a una de las personas que trabajaban ahí en la iglesia, que era la contadora, le dije, que ella era la que iba al banco, le dije, oye, hermana, vi esto, y una persona así, y tiene esta idea, ¿tú no pudieras ir? Y dijo, por las características que me dice, creo que sé quién es. Y fue ese día y le dije, urge que vayas, ve. Yo tenía así una sensación de urgencia. Y cuando regresa del banco, me dice, pastor, ciertamente ella quería quitarse la vida. Y le di el mensaje que usted me dio, de la palabra y de lo que usted había percibido, dice, o visto en esa visión espiritual. Qué hermoso es poder tener una sensibilidad espiritual. Y esa sensibilidad la tienen ustedes también. No es exclusiva. La unción de Dios está en nosotros. Y esa unción es para usar, ministrar, ayudar, acompañar. Creo que hoy hay muchas necesidades que atender. Nos faltan manos y brazos. Pero si cada uno de nosotros puede poner a trabajar esa unción y seguir buscando esa unción, porque creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces seguiremos viendo grandes cosas, hermanos, y maravillosas. Hay mucho que conquistar. Elías quiere morirse, quiere
quitarse la vida, que le quiten la vida. Pero en 2 ocasiones en este episodio, en este capítulo 18, cae en sueño profundo 2 veces, y en 2 ocasiones Dios lo alimenta con pan y agua con un ángel. Y después que recobra fuerzas, camina 40 días y 40 noches y después se esconde en una cueva, como tratando de huir. Y creo que cuando estamos desgastados y cuando llegamos a una nostalgia, a una tristeza y a una depresión, que bueno, solamente un médico puede terminar la depresión, nosotros podemos decir cuando vemos a una persona que está triste o nostálgica, pero cuando puede haber alguna depresión, entonces hay cosas y trastornos que afectan y que a veces necesitamos un descanso, un detenernos un poco para recuperar fuerza. Se esconde en una cueva y va y Dios le pregunta: ¿por qué estás aquí? Y él dice: es que yo solamente he quedado. Buscan para matarme. Y casi culpa a Dios porque te sirvo a ti. Me están buscando. Y solo yo he quedado. El famoso síndrome de la última Coca-Cola en el desierto. No hay nadie más que yo. Y en 2 ocasiones, y Dios trata con él. Trata con sus emociones. Y Dios le permite que viva un terremoto, un viento recio. Y después del terremoto un fuego. Como diciéndole el Señor: tú me conoces en la perspectiva solo de poder. Hemos sacudido los cimientos. Te he demostrado que soy el Dios que tiene control sobre la naturaleza y sobre el fuego mismo, y sobre mis propias leyes las puedo quebrantar. Tú has visto mi poder, cómo he secado los cielos, los arroyos. Pero también has visto cómo puedo actuar con fuerza, con poder, con potencia y con fuego. Pero esas cosas en ese momento le asustan a Elías. Pero detrás de todo ello, Dios le muestra algo: el silbo apacible y delicado. Lo que necesitaba Elías era conocer también la otra parte de Dios, su ternura, su cuidado. Como lo hacemos los padres con nuestros hijos, tendremos que ser en algunos momentos fuertes y duros, pero en algunos momentos también tenemos que ser tiernos y delicados, ternura y firmeza. Es la lección de vida para Elías. Ante un desgaste emocional y espiritual, necesitaba el descanso, volverse a ubicar. Ha estado demasiado tiempo trabajando solo, sin hacer cuerpo con mucha gente. Por eso está actuando así, pero Dios lo lleva a una nueva reflexión. Y vuelve a preguntarle al Señor: ¿qué haces aquí? Es que la gente es mala, han dejado tu pacto y nomás yo he quedado. Y como decía mi abuela, la mente ociosa es el taller de Satanás. A veces el trabajo es una buena terapia. Entonces le dice el Señor: mira, Elías, yo creo que ya estuvo bueno de chiflazón. Ya te consentí. Mira, versículo 15. Vuélvete por tu camino. Es decir, tenemos un llamado. Haz lo que tienes que hacer, a lo que Dios te ha llamado, en lo que Dios ha puesto su confianza en ti, en ese respaldo, en esa unción. Sigue ahí. Y vas a ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel, y a Eliseo lo ungirás para que sea profeta en tu lugar.
Y le dice, Elías, un detallito. Tengo 7,000 personas más que no han doblado su rodilla a Baal, ni sus bocas han besado a Baal. Porque la palabra adoración tiene que ver con besar en la boca. Entonces una forma de adorar a Baal era besar los labios de ese ídolo. Pero dice aquí el Señor, hay 7,000 personas más, Elías, que son como tú o mejores que tú. Así que ubícate. Tenemos mucho por conquistar. Elías tenía que conquistar todavía cosas, que alcanzar cosas antes de ser traspuesto y ser llevado por Dios. Tenemos un llamado a conquistar. El Salmo 61, que fue el salmo de lectura, tiene que ver precisamente con tomar esa figura como una figura de nuestro caminar y nuestro ascenso espiritual en esta vida. El monte Everest es uno de los montes quizá el más alto sobre la tierra, de más de 8,000 metros de altura. Y es un monte que mucha gente quiere conquistar. Pero mucha gente ha quedado en el camino. Hay muchos cadáveres en el trayecto al escalarlo. Y alguien dijo alguna vez, cuando trató de conquistar el Everest en su primer intento, que falló, él dijo algo interesante que me gustó y lo anoté y se los puse en el boletín. Él dijo, sé que el monte no crecerá más. El monte Everest pues, va a seguir midiendo esa cantidad de metros. Dice, el monte no crecerá más, pero yo sí. De este fracaso he crecido y podré conquistarle. El Salmo 61 dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Queda mucho por conquistar. Hoy yo quiero que nos llevemos la figura de Elías como esa figura que nos hace recordar nuestros mejores momentos. La valentía que nos ha dado en el Evangelio muchas veces. Los triunfos. Pero también nos hace recordar que un desgaste, una falta de comunión con Él nos puede llevar a un desgaste y a un quiebre, al grado de querernos morir, dejarlo todo y dejar de conquistar lo que Él tiene para nosotros. Queda mucho por conquistar.